El agua, que caía violentamente sobre los soldados de Cortés, les produjo más bajas en la batalla en tiempos de tormentas y huracanes que las flechas de los caribes. Algunos expertos indican que el agua puede producir más pérdidas humanas a causa de los conflictos armados que los huracanes y tifones. El agua, la guerra y la conquista son explorados por una película que nunca es producida y otra eleva en un segundo eslabón la profundidad del cine. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Educación y Formación Artística, presentan 35 milímetros. el programa con más spoilers por segundo. Solo por Radio Nicolaita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de 35 milímetros. Estamos una vez más aquí con Asdrúbal Ramírez. ¿Qué tal, amigos de 35 milímetros? Bienvenidos a un episodio más del programa con más spoilers por segundo. El día de hoy vamos a hablar de una película que, es muy difícil no enamorarse de ella. Es una película que habla, sobre la americanización de a la maya, se podría decir, o también llamémoslo como se dice más vulgarmente, la conquista, que trata sobre el agua, sobre los tiempos modernos y también trata sobre el cine. Y al abordar todos estos temas, lo hace de una manera tan magistralmente hecha que de alguna manera nos demuestra para qué sirve el cine y cómo hay obras que solamente por medio de materiales fílmicos pues están creando segundos o terceros niveles de profundidad y de análisis. Estoy hablando de También la lluvia, una película de Morena Films, producida en... ahorita tú nos das la ficha técnica, pero esta película creo que sí se merece un programa de doble duración. Lo veremos más tarde. Y primero vamos a platicar un poco sobre, insisto, la ficha técnica, y después hablaremos un poco más a detalle de cuál es la trama y por qué es tan importante analizarla desde un punto de vista cinematográfico en el sentido académico de la palabra. También la lluvia es una película de drama dirigida por la directora española Itziar Boyain en el año de 2010. Esta fue rodada en Bolivia y la producción estuvo a cargo de Juan Gordon. El diseño de la producción fue a cargo de Juan Pedro Gaspar y el guión por Paula Berti, la música por Alberto Iglesias, que también fue nominado por su enorme labor en esta película. La fotografía estuvo a cargo de Alex Catalán, el montaje por Ángel Hernández Zoido, y los protagonistas son Luis Tosar, Gael García Bernal, Raúl Arévalo, Carra Elejalde, que también tuvo varios premios, Juan Carlos Adubiri, Carlos Santos. En esta película, los países que estuvieron involucrados fueron España, Bolivia y Francia. Esta película tiene una duración de 104 minutos y está hecha en español. La productora es Morena Films, una productora que existe desde el año de 1999. Dime, ¿cuánto costó esta belleza, Junior? Costó 5 millones de euros. 5 millones de euros, es decir, 100 millones de pesos. Bastantito, para... dista mucho de las grandes productoras de Hollywood, pero bastantito. Y la recaudación, desafortunadamente, fueron 3 millones
100,000 euros. Ok, ¿recuerdas que tú el programa pasado precisamente decías que cuál era un ejemplo de una película que a causa de la piratería no recaudaba lo suficiente? Adivina dónde puedes ver también La lluvia. Sí. Sí, en YouTube. Pero también la pueden comprar original a través de la comercializadora o el proyecto de Kanaka, que es un proyecto muy interesante. En un momento les hablaré un poco más de este proyecto al respecto. Y bueno, continuamos con la ficha técnica. Bueno, pues esta película, la de También la lluvia, fue preseleccionada para representar a España en los Oscar junto con Lope y Zelda, pero al final pues fue elegida la de Zelda. También fue preseleccionada a los premios Ariel y ha participado en el Festival Internacional de Cine de Toronto en la sección de Contemporary World Cinema, y fue ganadora del Festival de Cine Latinoamericano de Utrecht en el año 2011. Además, fue la película encargada de abrir la 55ª Semana Internacional del Cine de Valladolid. Esta película creo que toca un tema pues bastante fuerte, porque está hablando de un problema vital. Los seres humanos no podemos existir sin las cosas básicas como es el alimento, el sueño y lo que es la hidratación, que en este caso es el agua. Sí, bueno, el argumento es pues bastante complicado. La forma en la que se presentan los personajes es muy importante. Primero vemos unas imágenes espectaculares espectaculares para una película independiente, en donde vemos un helicóptero cargando una cruz gigantesca. Vemos reporteros, vemos docenas de personas llegando, y se nos presenta pues un juego de productora cinematográfica que llama la atención de un espacio, pues hay que decirlo, desde el principio se presenta muy marginado en la comunidad de Bolivia. Entonces, primero parece Cochamba, ¿no? Se llama. Cochamba. Bueno, y además está basada en hechos reales. Es bastante de ficción, pero sí está basada en un momento histórico que en realidad ocurrió, y más adelante nos vas a hablar un poco sobre ese hecho. Sí, se llama Cochabamba. Cochabamba. ¿En Bolivia? En Bolivia. Entonces, al principio parece que es una película de cine dentro del cine, una película dentro de otra película. Una película dentro de otra película. Nos están hablando de esta película, que es una película que sus productores, las personas involucradas se sienten muy apasionadas por hacerlo. De hecho, al principio gritan y se sienten... es una película que pareciera que pretende que se identifiquen los que hacen películas o los que quieren hacer películas. Y luego de repente nos empiezan a mostrar la relación de los productores con los actores, con los extras, con su relación con el medio, a la vez que nos empiezan a mostrar unos cortes que parecieran estar representando la película que quieren grabar o que están grabando. Hay momentos en donde parece que la película por completo es la película que ellos están grabando, pero luego nos damos cuenta de que estamos viendo en realidad un ensayo, o luego estamos viendo lo que ocurre cuando el director está leyendo el guión, lo que ocurre en la mente del director. Hay escenas que la película nos da a entender que nunca se graban,
pero nos muestran cómo ocurrieron en la mente del director. Y cuando parece que se trata de eso, de un juego de metaversos y de preguntarnos qué es la realidad y qué es lo que está ocurriendo en el escenario y qué es lo que está ocurriendo en la película, de repente ocurre un problema mayor que evita que el protagonista, que por cierto estaba también muy entusiasmado por ganar dinero y por hacer crecer a su familia, de repente pues se ve involucrado en un conflicto de agua, y este conflicto es conocido por los medios, por la historia, como la Guerra del Agua. Y la Guerra del Agua es de lo que tú nos vas a hablar ahora, Yunuen, cómo fue ese hecho histórico. La Guerra del Agua se dio en el año 2000, en los meses de enero y abril del año 2000, y es una protesta, son una serie de protestas, que se hacen por la privatización del abastecimiento del agua municipal de Cochabamba. Este fue impulsado por el Banco Mundial y la multinacional Bechtel, cuando firmó un contrato con el presidente Hugo Banzer para privatizar los suministros del agua, donde el agua subió a un 300%. Un 300%. Su valor. Vamos a hacer una comparación muy rápida. Ellos nos estaban diciendo, ¿no? Como si estuviéramos platicando con ellos. No, en la película se argumenta que ellos estaban ganando $2 al día. Vamos a hacer la comparación como si fuera la economía michoacana, ¿no? $2 al día en 2010 eran 26 pesos, no 40 pesos como ahora. Uh-huh. Y vamos a suponer, el agua ese sí no ha subido demasiado, vamos a suponer que tu recibo de luz sea de 200 pesos. Entonces, el aumento al 300% sería pagar 600 pesos a cada 2 meses, o sea, 300 pesos al mes, pero ganando 26 pesos al día. Técnicamente estarías trabajando todo el mes para pagar el agua. Y no te alcanzaría para nada. Y como se paga cada 2 meses, te quedaría la otra mitad de tu sueldo, pero o sea, no es justo, no es razonable que la mitad del sueldo se te vaya en pagar el agua. Sí, y es que empezó con el 50%, uh-huh, hasta llegar al 300% del aumento del agua, cosa que afectó mucho a las familias de Cochabamba, donde las familias se vieron obligados a retirar a sus hijos de la escuela e incluso a dejar de ir al médico por consecuencia del precio del agua, ¿no? O sea, económicamente pues se les vino pues todo abajo, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de la importancia que tiene el agua. Uh-huh. Y luego hubo una ley absurda en la que ellos pretendían, que se llama la ley de 2029, uh-huh, donde ellos, para asegurar la legalidad de la privatización del gobierno boliviano, aprobó esta ley que verificó el contrato de aguas del Tunari. Para muchos, la ley parecía conceder el agua del Tunari el monopolio sobre todo de los recursos hídricos, y muchos temieron que esto incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad que habían sido independientemente antes de lo que ellos pagaban del agua. Y de alguna manera la ley indicaba que además la población requeriría una licencia. Imagínate esto, o sea, ¿cómo suena de absurdo esto, Rubén?
las personas necesitaban una licencia para poder recaudar o recoger el agua de la lluvia. Bueno, y si te fijas, es una política pues inaplicable. Sí. Vamos a sacar un concurso de que toda la gente que agarre o que aísle estos pedacitos de bloopers y que nos mande así como la serie de bloopers. Ok, inaplicable. Y también hay que decir, hay muchas personas que tienen medidor de agua y que en tiempo de lluvias se ponen a recoger el agua de la lluvia para ahorrarse un poco el agua del medidor. Y eso pues es, y por supuesto la gente que no tiene la facilidad del agua en ¿cómo se? Pues sí, potable es la palabra. Una de las soluciones es que en tiempos de lluvia pues ponen un montón de cubetas y alcanzan a recolectar un montón de agua. Y hay técnicas para que el agua que recojas en tiempo de lluvias te pueda durar fresca hasta pues los tiempos de secas, por así decirlo. Entonces ellos estaban buscando pues hacer recaudación a toda costa. Y lo peor del caso es que ni siquiera era que, o sea, simplemente era una empresa privada americana, estadounidense y pues entiendo monopólica que quería ganar a toda costa, ver cuánto podía agarrar de los bolivianos. Y bueno, pues esta problemática también surge desde un poco antes, cuando el presidente quiso construir una presa que fue una construcción fallida, donde se endeudó, y de ahí pues también va el aumento, ¿no?, del agua. El presidente hace la privatización del agua y con Bechtel, y esto lleva a las protestas, donde la policía boliviana mató al menos una persona, y digo es lo que se data, ¿no?, porque sabemos que muchas veces se esconde realmente pues sí, todos los... Sobre todo en Bolivia, bueno, digo, a mí no me consta nada, pero es uno de los lugares en donde sí se presume hay pues más ocultamiento de información, en especial en el sentido policíaco. Sí, y mataron a una persona de 17 años, un menor de edad. Se llamaba Víctor Hugo Daza, y hirieron a 121 personas. 172 fueron encarcelados dentro de estas protestas, y pues al final los bolivianos lograron pues que el gobierno desistiera. Cuando esto sucede, pues ellos recuperan el agua. Pero la empresa Bechtel le pone una demanda al gobierno boliviano reclamando los beneficios que estaba teniendo. Así es. Y esto, pues de alguna manera, hace enojar tanto a la gente, no solamente dentro de Bolivia, sino fuera de. Entonces, ¿qué pasa cuando algo se hace viral? Cuando algo es criticado por todo el mundo. Pues la empresa Bechtel se vio presionada y en el 2006 abandona la demanda y abandona todo lo que está relacionado con la privatización del agua de Bolivia. Y es ahí donde por fin pues los bolivianos y el gobierno boliviano respiran de la demanda, porque pues era por millones. Ahorita no recuerdo la cantidad, pero sí era una cantidad considerable.
y teniendo en cuenta que pues Bolivia no es el país que tiene más dinero, ¿no? A Sí. nivel Latinoamérica. Entiendo, bueno. Entonces, volviendo a la película, uno de los actores principales se ve implicado en estas, insisto, no damos demasiados detalles también para que vean un poco la película, pero en un papel muy importante para la película, que por cierto, o sea, dicho sea de paso, la película ni siquiera lo toma él como protagonista principal. El protagonista principal es San Bartolomé de las Casas, que es interpretado por un actor que es un personaje Carlos Santos, que es insufrible pero que a mí me da una fascinación de cómo se atrevieron a poner un personaje así, que es directamente una crítica a los actores. Y ese personaje está ahí también para demostrarnos cómo el extranjero o una visión occidental de las cosas es pues bastante presente, pero a la vez ajena, anexa, espectadora de los problemas que están ocurriendo. Nunca vemos, por ejemplo, a los personajes a los dueños de la empresa, a los extranjeros. Vemos a los empleados en Bolivia y vemos cómo los personajes hablan con ellos por teléfono, cómo se refieren a ellos. Pero también es una manera de demostrar que el extranjero no está y que el extranjero ve esto como espectador. Sí, claro. Hablando de estos personajes que pues cómo llegan, ¿no? En el caso de Costa, que bueno, es Luis Tosar, que hace de productor ejecutivo, pues llega muy fresa, llega muy cerrado en su burbuja, ¿no? De lo que es su realidad, ¿no? Incluso pues un poco despectivo, ¿no? Con petulante, payaso, con los posibles actores, ¿no? Y actores que son la gente del pueblo a las que les va a pagar $2. Y Sebastián, que es el director de la película, llega un poco más empático. Y si te fijas, los dos tienen un crecimiento que Costa pues cambia totalmente de parecer, y Sebastián, que parecía ser el más empático y todo, pues sí termina preocupándose, pero realmente no tanto. O sea, se da cuenta de que es sensible a la guerra, pero que no es su guerra. Y que no es posible que... Y eso pasa con los personajes. Pero hay un momento, bueno, este es el programa con más spoilers por segundo. Insisto, no la vean por ver qué pasa, aunque creo que sí valdría la pena. No, creo que no hemos hecho nada súper spoileable. No lo hemos dicho. Hay un momento en el que se quiebra porque tienen un contrato con el custodio de los presos. Y llegamos como al punto más cruel de la referencia a la conquista, porque primero de hecho es un reflejo en la producción de la conquista, porque es primero la llegada de los europeos al territorio en naves extrañas, luego los espejitos, que en este caso son interpretados por las cámaras, luego el apropiamiento de recursos, que es mostrado por la empresa estadounidense, pero luego ya llegamos al punto más luego la batalla armada, y luego ahora sí la compra de personas, es decir, la trata de esclavos y la negociación, en el que empezamos a decir: te voy a dar tanto para que me des a este personaje, pero no se puede escapar, me lo tienes que devolver. Oye, y si lo torturan, no, pero pues es que si lo torturan ya es lo normal, es lo natural, él se lo ha buscado. Es el punto más turbio dentro de la película,
y que nos demuestra que pues 500 años después seguimos estando en la guerra de conquista. Sí, claro, y que incluso pues se le da dinero a cambio, ¿no? Para que él se salga de esto. Y como que no, Costa y Sebastián no logran entender por qué él no se puede salir simplemente 3 semanas para terminar esto, si prácticamente le están resolviendo la vida económicamente porque le están dando una cantidad enorme. Y él llega a un punto donde le dice, es que tú no entiendes, sin el agua no hay vida. Y ellos están, o sea, y él está viendo cómo toda su comunidad se pierde. Es una masculinización de la Malinche. O sea, y ellos le están pidiendo que él y su familia se aparten, se sumen, incluso le dice así, para que te vayas de aquí, así como la Malinche se fue a Europa, o bueno, eso se presume, no se sabe, hay varias versiones, pero y él renuncia al malinchismo, es la figura poética, ¿no? Y bueno, se nos está agotando el tiempo ya. Anuncios parroquiales. Pues yo quiero mandarle un saludo a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que están haciendo posible este programa. Les mando un abrazo enorme. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a los directivos de Secretaría de Cultura, a los directivos de Radio Nicolaita, que nos permiten hacer este programa, todo el apoyo que tenemos de parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y por supuesto a los muchachos de Servicio Social de CONALEP 1 y de el CECATI 7 que nos ayudan también a producir este programa. Y pues muchísimas gracias a todos. Ya tenemos bastante tiempo haciendo esto, estamos tratando de darle un up a la producción y esperamos pues que muy pronto se empiece a notar esta suma de voluntades y pues de manos trabajadoras. Muchísimas gracias a todos. Creo que este tema vale mucho la pena abordarlo en una segunda etapa. Vamos a ver a quién invitamos que nos pueda dar una perspectiva más amplia del guión en general y del contexto de los actores que participaron en la película y de la dirección, que también pues tiene una vasta cantidad de producciones hechas de las que podemos hablar. Y pues bueno, los invitamos a que vean un documental que se llama The Corporation del año 2003, que también habla sobre esta problemática que probablemente vamos a abordar en el siguiente programa. Okay. Bueno, esto ha sido todo por hoy en 35 milímetros. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Esperamos que hayas disfrutado la función. La próxima semana tenemos una cita para seguir hablando sobre el séptimo arte. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Juntos nos cuidamos todos.